Mi nombre es Ana Jacome, yo soy psicóloga clínica, hice una maestría en psicología forense en Estados Unidos y terminé un doctorado en la Flaxo. Estoy esperando defender la tesis en ciencias sociales con especialización en estudios políticos. Y este tema de la prohibición de las drogas es un tema que vengo trabajando más o menos desde el 2011. Yo que sé que hice una investigación con en ese entonces el Observatorio Nacional de Drogas, que tenía a la cabeza al Rodrigo Tenorio, que había sido profesor mío. Yo trabajé con él en un montón de cosas antes. Y siempre me llama la atención esta dificultad que tenemos de atravesar el tema de las drogas, la situación legal de las drogas por un discurso racional, sino que siempre que se habla de este tema salen las pasiones, los odios, los insultos. No es la primera vez que a mí me maltratan por escribir o decir alguna cosa, ¿no? Exponiendo, por ejemplo, esta investigación que les digo de profesores en la Católica. Una profesora de la Católica, no sé quién, ¿no? y realmente no importa, levantó la mano y me dijo: usted está diciendo que se droguen. Y yo dije: no, yo estoy diciendo que ya se droguen y que nosotros tenemos que asumir una realidad desde la cual la gente consume drogas. Por eso hay el narcotráfico, y tenemos que replantear cómo hacer para proteger, porque no es que las drogas no sean peligrosas, hay drogas muy peligrosas. Ahorita que estamos con la crisis del opio a nivel mundial y la gente está muriendo por el fentanil, etcétera, etcétera, es clarísimo que las drogas no son pelo de cochino, pero que al estar prohibidas están fuera del alcance de nuestra posibilidad de regulación, y entonces me parece necesario hablar de esto y debatir. Sin embargo, dentro de los mismos círculos académicos y yo que sé de trabajo que yo me he movido, a la gente le cuesta muchísimo entrar en este debate desde un lado racional. O sea, nadie quiere hablar de legalización de drogas. Yo no digo: vean, legalicemos ahorita y vendamos y compremos y droguémonos todos, porque no es así de simple. Lo único que digo es: empecemos hablemos, a ver qué hay, ¿no? ¿Qué ha pasado en el resto del mundo? A ver qué dicen los datos, a ver qué pasa, ¿no? Y solo por el hecho de decir hablemos, como les contaba Ernesto, un ex amigo que ya nos bloqueamos mutuamente, me escribió a decirme que soy una terrible mamá, que soy una amenaza para la sociedad, por este artículo que me imagino que ustedes leyeron, que seguramente quiero drogarme y por eso quiero que se legalice, como si fuera necesario que sea legal para poder acceder a las drogas. Las drogas están ahí en los colegios para que los niños compren nomás porque es ilegal. Que probablemente yo quiero ser popular entre los drogadictos, etcétera, unas cosas increíbles, que soy estúpida, increíble. Entonces, me parece importante que por lo menos, o sea, además, tener la fuerza, porque claro, terminé esta conversación por chat y los bloqueos respectivos y me puse a llorar contándole a mi mamá, diciéndole: ¿cómo? ¡Qué bestia! ¡Qué violencia! ¿No? Uno no puede hablar de algo y tratar de racionalizar porque le caen a palazos y a piedrazos, que me imagino que es lo que ha pasado a la gente de la Defensoría. Y entonces yo sé que es un tema difícil de abordar, pero también sé que si no lo abordamos, no pasa nada. Seguimos en las mismas, con una frontera cada vez más cercana, ¿no? No es que la frontera está ya en Esmeraldas. Yo tengo una propiedad en Lita a la que no voy a ir nunca más porque está ahí en Lita, pues qué miedo. Mi mamá tal vez sí vaya, le encanta, creció ahí, pero ya nos asusta. Y entonces, todos estos conflictos que no son nuestros, ya son nuestros, sí son nuestros, ya están aquí. Y entonces, algo tenemos que hacer, además de que los grandes consumidores, que son el Global North, el norte global, ya no son los únicos consumidores. Cada vez aquí también es un negocio lucrativo. De hecho, las investigaciones, por ejemplo, en Guatemala habían encontrado hace algún tiempo que el tránsito de drogas no se paga con plata, sino que se paga con droga. Y entonces esa droga hay que convertir en plata vendiendo a la población local. Si vamos a Galápagos, mi papá vive en Galápagos, yo soy residente de Galápagos, vemos que el conflicto con el tema de drogas también está escalando y es cada vez mayor. Y que además es interesante, pero la guerra a las drogas lo que termina haciendo es que los negocios que sí son legales son clausurados porque huele a marihuana. Chistoso, porque nadie le clausura al narcotraficante, ¿no? Le clausuramos al bar legal porque alguien decidió fumar ahí. Y entonces hay que racionalizar, es mi idea, es la única propuesta, que racionalicemos, que hablemos de esto. Tampoco podemos empezar a meter presos a los turistas, pues no. Eso no vamos a hacer. Tendríamos que estar locos para decir: metámosles presos a todos los que están fumando marihuana en Galápagos. Pero marihuana es un punto, Galápagos es un punto de tránsito y la marihuana no es la única cosa que se está moviendo, y entonces hay que pensar. Yo no digo hay que tomar decisiones ya y salgo con la bandera ideológica porque no sé.
Lo único que digo es que hablemos de este tema, ¿no? Y entonces, bueno, les voy a leer el artículo. Si quieren hacer preguntas, pienso que pueden hacerlas mientras vamos conversando o mientras vayan surgiendo. No hace falta una cosa muy formal, sino que pueden hacer preguntas. Hay un segundo artículo que seguramente les compartiré en otra ocasión, que es una respuesta a estos insultos que recibí a partir de este artículo, que es un estudio, o sea, lo único que hago, porque son artículos de opinión, pero es un estudio sobre los datos que salen de Holanda. Mi idea es ver qué pasó en Holanda y cómo funcionó, qué datos se produjeron, si la gente en verdad se empezó a drogar más, si es que hay más heroína, no es cierto, hay menos, ¿no? Y quisiera ver también qué pasó en Portugal, qué pasa en Suiza, donde también tienen tratamiento con heroína, que es legal, hay una clínica legal que les inyecta, etcétera. Y entonces me parece importante que haya esta posibilidad de ir revisando los espacios. Todavía no sé si me vayan a publicar este segundo artículo por esto, ¿no? Porque la gente tiene miedo de que se les asocie con la Anna Jacome y con estos discursos tan subversivos. Publicamos en nuestra revista. Pero bueno, entonces, bueno, empecemos. Además, todo esto surge porque empiezan a pasar estas cosas muy evidentes en la frontera. Pero yo trabajaba antes en Hayas, que es la agencia de ayuda a refugiados, la agencia hebrea, ¿no? Y ya sabíamos desde ese entonces, yo trabajé en el 2012, ya sabíamos que San Lorenzo es terrible, es muy violento, es muy peligroso. La psicóloga que teníamos ahí, yo era directora nacional de programas, y la psicóloga que teníamos ahí no podía salir después de las 7 de la noche por miedo a que le disparen, ¿no? Porque eso pasaba. Había estas cosas de control social, ¿no? Pasaban panfletos diciendo mañana hay limpia, entonces si es que no sé qué, o sea, no es que ahorita San Lorenzo está grave, ¿no? En el 2014 hubo una ola de asesinatos muy fuerte que hizo que bueno, San Lorenzo creo que sigue siendo el lugar más violento del Ecuador. Se pelea un poco tal vez con sucumbíos. Y entonces no es novedad, pero a partir del tema del secuestro de los periodistas nos damos cuenta, de pronto todo el Ecuador abre los ojos y nos damos cuenta de que aquí hay un problema cada vez mayor y cada vez más cercano, como les decía, ¿no? Y por eso entonces se me ocurre escribir esto, ¿no? Que un poco tratar de darle algún sentido a esto, que por supuesto el terrorismo surge el efecto de producir terror, de asustarnos, ¿no? Entonces, bueno, lo que digo es que el viernes 13 de abril del 2018, Lenín Moreno confirma el asesinato de estos 3 periodistas de Diario El Comercio, que habían sido secuestrados el 26 de marzo mientras trabajaban en informarnos sobre los acontecimientos últimos que habían pasado, que ya habíamos oído, ¿no? De los atentados, la explosión de bombas, un coche bomba, los militares muertos por disparos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primero esto que pasó el 27 de enero, un coche bomba explotó fuera del comando cantonal de la policía en San Lorenzo. Después, el 18 de febrero, hubo un enfrentamiento entre militares y personas que protegían una plantación de coca que dejó dos militares heridos en una comunidad que pertenece a San Lorenzo. Luego en marzo esto escaló cuando el 16 de madrugada explotó una bomba casera junto a la cerca del retén naval de Borbón, y 2 días después 2 militares recibieron heridas menores por la detonación de morteros artesanales. 4 días más tarde, una bomba en una carretera en la que se realizaban operativos militares dejó 3 infantes de marina muertos y 7 heridos. Esto ocurrió cerca del destacamento ubicado por el río Mataje. Entonces vemos, ¿no?, que llama mucho la atención, la cosa está muy compleja, y entonces vale la pena que sea una oportunidad para que la sociedad civil empiece a hablar de este tema, ¿no? El secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra se confirmó por las autoridades ecuatorianas el 27 de marzo, lo que generó la activación del Consejo Nacional de Seguridad Pública mientras aumentaban las incertidumbres respecto de lo ocurrido. No se habían dado los nombres al principio, ¿se acuerdan? No nos dijeron al principio quiénes son los periodistas, y sí creo que es interesante ver que el Ecuador no supo cómo reaccionar, ni las autoridades, ni la sociedad civil, ni nada. No tenemos experiencia en este tipo de violencia, y entonces no tenemos idea de los protocolos o de qué es lo que hay que hacer. Yo lo que hice fue ponerme a leer, a ver qué les han recomendado a los periodistas en estos casos, yo que sé, en Afganistán o lo que sea, hay protocolos, cómo se protegen los periodistas, qué tipo de formación tienen para esto, pero parece que nada, ¿no? Un amigo periodista con el que conversé me dijo que cuando él trabajó en la BBC en Inglaterra sí recibió un curso, pero nada más, aquí en el Ecuador jamás. Entonces sí fue notable que nos hizo entrar a todos en pánico y en caos, y la gente reclamaba, había personas que decían es mentira, entonces ¿por qué no dan los nombres? Y etcétera, etcétera, ¿no? Porque no sabemos cómo reaccionar.
Las autoridades ecuatorianas tenían información sobre el traslado de los secuestrados a Colombia y las autoridades colombianas aseguraban que no existía información de que estos periodistas hayan sido llevados a su país. Entonces el Ecuador por primera vez se enfrentaba a los efectos de una violencia que había cruzado la frontera hace tiempo, pero sin que se note con tanta claridad. Los periodistas secuestrados funcionaron como un develamiento de la vulnerabilidad de un país que no parecía preparado para imaginar este nivel de peligrosidad. El vecino país de Colombia, ustedes saben, ¿no?, lidia con este conflicto desde 1964. Es un conflicto armado y está alimentado de la ausencia de las funciones del Estado en estas zonas periféricas. Por supuesto, para escribir esto me toca sentarme a leer a ver qué es lo que pasa en Colombia y cómo es que ha podido sostenerse durante tanto tiempo un conflicto tan intenso, ¿no? Y entonces una cosa que pasa es que si es que no hay los servicios básicos, si es que el Estado no hace presencia en ese sentido, y entonces es más fácil para estos grupos subversivos tomarse y empezar a dar esos servicios y entonces tomarse la institucionalidad de algún modo, ¿no? Es como que se consolidan estos poderes paralelos que, basados en la fuerza y el uso de la violencia, establecen los órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia. Y esto me parece súper importante porque el Guacho crece en este contexto, ¿no? Está ahí al ladito, pero ustedes saben, si han estado en San Lorenzo, la frontera, antes no existía frontera, iban y venían familias y etcétera, ¿no? Y entonces es un tema delicado porque si es que no está el Estado presente, es mucho más fácil que esto florezca y de algún modo se consolide, ¿no? La deslegitimidad política del Estado en estas zonas es un factor importante en el desarrollo de movimientos insurgentes que han mantenido un conflicto interno crónico, un fenómeno que no se ha visto con la misma intensidad o continuidad en otros países de la región, en los que, aunque hay pobreza o hay imposibilidad del Estado de monopolizar la violencia, no se ha reproducido una insurgencia de esta magnitud. Hemos tenido intentos, pero no ha llegado a pasar lo que pasa en Colombia, ¿no? Probablemente esta cercanía geográfica al fenómeno colombiano es lo que ha hecho que nosotros creamos que somos una isla de paz y que mantengamos ese discurso desde hace tiempos, aunque no necesariamente sea del todo cierto, pero nosotros hemos estado convencidos de que aquí no hay nada que hacer, todo está bien, porque somos isla de paz. Y entonces este bofetazo de realidad que nos traen este secuestro de los periodistas justamente nos hace despertar de esa representación, ¿no? Nosotros teníamos, yo me acuerdo cuando era chiquita y iba a Galápagos porque mi papá vive ahí, ellos tenían solo televisión peruana y entonces era justo la época en que le agarraron preso al Abimael. Ajá. Y entonces, claro, era una cosa rarísima esto que pasaba en Perú también, ¿no? La violencia de Sendero Luminoso. Pero bueno, esto nos ha hecho a nosotros creer que nosotros somos esta isla de paz, ¿no? Una de las particularidades del conflicto colombiano consiste justamente en que estos grupos subversivos están financiados a partir de la producción y distribución de cocaína y heroína. América del Sur sigue siendo prácticamente el único lugar que produce cocaína. Y a pesar de décadas de esta guerra a las drogas, la oferta de esta sustancia está en los niveles más altos de los Estados Unidos. O sea, ni ha pasado de moda, ni ha pasado nada con la guerra a las drogas. Esto es algo que también dice Carl Hart, que dice, se han invertido así más de 3,000 millones de dólares en la guerra a las drogas y no ha pasado nada de nada. ¿Para qué ha servido esa plata? Para más que comprar armas y lo que quieran, para nada más. Entonces, bueno, aunque Bolivia y Perú también producen, las incautaciones en los Estados Unidos muestran más o menos que el 92% de lo incautado es colombiano. Y entonces no hay discusión de que el ganador aquí es Colombia, ¿no? Esta relación de los grupos subversivos con el narcotráfico nunca fue o no fue siempre tan fluida. De hecho, al inicio las FARC se oponían a la siembra de coca en 1977, pero inteligentemente 2 años más tarde deciden aceptar y regular ellos, como para Estado, las plantaciones de coca y la producción de cocaína. Van evolucionando hacia un sistema de recaudación de impuestos a productores y comerciantes, pero ya asumen totalmente el negocio a partir del año 2000. Por eso también es como cuestionable el tema de la paz, ¿no? Porque este es un mega negociazo. Entonces eso de la paz, bueno, pero eso es otro tema. La relación entre guerra civil y producción de drogas ilícitas es posible debido a que en guerra se crean territorios que no son controlados por el gobierno, además de que se debilita el mantenimiento del orden y se dificulta el control de las actividades ilegales. Por otro lado, se reducen las actividades económicas legales y esto facilita que la gente esté dispuesta a participar de esta economía del narcotráfico. Entonces es como un círculo vicioso, no hay otra posibilidad de trabajo. Lo que termina habiendo y termina siendo lucrativo y permite sustentar a las familias es esto.
El fracaso en el desarrollo, entonces, sumado a la oportunidad en el narcotráfico, es actualmente una amenaza real en la frontera norte del Ecuador, ¿no? Es una guerra ajena, decimos, como estrategia, tal vez inconsciente de defensa, ¿no? O sea, no queremos asumir que ya no es tan ajena, ya es problema nuestro, ya mató nuestra gente, ya está aquí, ya está. Entonces, este es un territorio además que ha sido abandonado por el Estado. Yo no he ido hace tiempo, la última vez que fui fue en el 2012, en el contexto del trabajo con refugiados. No he ido más, pero la sensación que me ha dado siempre, el par de veces que fui antes, porque les digo que tenemos esta cosa en Lita, la sensación siempre es de abandono, ¿no? Ese muelle gigante, por ejemplo, han estado en San Lorenzo, no sé si han estado, pero en San Lorenzo hay este muelle gigantesco que tiene la vía del tren, porque desde ahí, ese era el puerto principal antes. Entonces, es como súper nostálgica esa ciudad, porque se ve que hubo en algún momento una opulencia y un crecimiento económico, me imagino que los 20, 30, 40, no sé. Y luego el puerto principal pasó a Guayaquil y San Lorenzo se murió. Y no hubo nada más, nada. Y entonces llegar a San Lorenzo sí es tenaz, porque claro, hay revisión de los policías, pero creo que ha mejorado. Yo digo, la última vez que estuve en el 2012, por supuesto nosotros fuimos a visitar a los refugiados, que son los que viven en esas casas que son construidas encima de tablas, de encima del pantano terrible. Y entonces de eso hay un montón, pero también hay un poco más de infraestructura, no sé, los edificios del gobierno, alguna cosa. Pero es un lugar súper abandonado, súper abandonado. Y entonces nos toca un poco pensar, ¿no? Porque claro, es justamente este fracaso en el desarrollo lo que abre la puerta para este tipo de dinámicas, ¿no? Como les decía antes, la violencia en San Lorenzo no es una cosa nueva, ¿no? En el 2012, 3 personas fueron asesinadas después de un enfrentamiento entre miembros de 2 bandas. Pero si ustedes ven el artículo sobre esto, fue a plena luz del día que se agarraron a balazos en San Lorenzo. O sea, esto pasa en San Lorenzo desde hace tiempos, ¿no? En el 2013, la tasa de homicidios era de 92,2 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Sucumbíos con 75 es el segundo más alto. Entonces, la frontera nos toca asumir que ya no hay frontera y estamos complicados, ¿no? Y por supuesto el miedo es lo cotidiano, y esto lo digo porque me acuerdo del equipo de Hayas trabajando en San Lorenzo y diciendo, cuando hacíamos supervisiones, yo era directora nacional de programas, pero una cosa que me desesperaba es que los psicólogos tienen que tener un espacio de supervisión y tener un espacio para hablar de sus propias angustias. Me imagino que ustedes también tendrán, porque cuando uno trabaja con temas difíciles, tiene que tener un espacio de autocuidado. Y entonces hacíamos eso con el equipo, con todos los equipos, pero sobre todo con el de San Lorenzo, porque la coordinadora no era psicóloga. Entonces yo hacía la supervisión con ellos y era tenaz, porque parte del estrés laboral venía de la peligrosidad del trabajo y de la zona, ¿no? Trabajar con refugiados además implica trabajar con víctimas que están probablemente siendo perseguidas, que si no tienen la posibilidad de acceder al refugio se quedan atrapadas en San Lorenzo, porque si son agarradas en la carretera son deportadas. Era una dinámica más o menos así. No sé cómo estará ahorita, no sé, porque me metí al doctorado, pero era una dinámica compleja, ¿no? Entonces, bueno, el miedo es lo cotidiano en este cantón y en sus alrededores, y mucha violencia se relaciona con el control del territorio y los conflictos que se relacionan con los grupos de tráfico. Además, claro, se hizo una marcha por la paz aquí en Quito, pero no es la primera marcha por la paz que se hace por esta razón. En San Lorenzo se hizo una marcha por la paz en el 2014 y los pobladores de San Lorenzo pidieron celeridad en la justicia, un poco más de seguridad, pero claro, salió en el comercio además, pero yo nunca me enteré, no leo el comercio todos los días, pero lo que quiero decir es, la sociedad entera no se da cuenta, sino hasta ahora, de que tenemos esta frontera lastimada, ¿no? Esta vez el país entero marchó en medio del dolor y el desconcierto que produjeron estos últimos acontecimientos en la frontera norte, particularmente el secuestro y el asesinato de los 3 periodistas y ahora este nuevo secuestro a la pareja de Santo Domingo, ¿no? Que querían llegar a Ipiales a visitar a familiares, pero que de acuerdo con las autoridades fueron secuestrados por el mismo grupo apenas cruzaron a Puerto Rico, creo que se llama la zona de Puerto Rico, que ya es un poblado colombiano al lado de Mataje. El 19 de abril, ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo presenciaron actos de solidaridad y manifestaciones por la paz.
Los discursos políticos hicieron referencia al conflicto ajeno originado en Colombia y responsabilizaron al país vecino del incremento de la violencia en la frontera, y al mismo tiempo se escucharon llamados por la unidad. Quiero decir que también es un poco conveniente la guerra. A mí me hace pensar ineludiblemente en Sixto y en cómo todo el país, nosotros en el colegio, no sé dónde estaría cada uno de ustedes, pero todos buscamos las lentejas de la casa para llevar a donar para que nuestros soldados tengan, todos nos unimos. O sea, la guerra también tiene ese efecto de unidad. Y entonces llama la atención y nos toca ser medianamente críticos. Yo no digo que yo tenga la respuesta o que yo sepa la verdad. No tengo idea. Yo no tengo idea. Igual que todos. Pero lo único que digo es, tenemos que hablar de esto y tratar de racionalizar lo más posible y tratar de encontrar por qué patas nomás cojeamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Puede parecer inoportuna la puesta sobre la mesa de un problema que subyace a la violencia que se vive en San Lorenzo y que empieza a ser visible desde el resto del país, pero sí es claro que el narcotráfico se vincula con cada una de estas acciones de terror que ha habido, ¿no? Si el problema se incrementó por la imposibilidad de incluir estos territorios en el Estado colombiano, en este punto del conflicto necesitamos asumir un poco más de complejidad. O sea, ya, es culpa de Colombia. Bueno, de acuerdo, ya, todos culpa. ¿Y qué puede hacer Colombia? Si Colombia va años y no puede hacer nada con Colombia. ¿Y entonces qué van a hacer por nosotros? De acuerdo, listo, es culpa de Colombia, pero eso no nos resuelve el problema, un problema que nos afecta cada vez más y que nos toca pensar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este punto el conflicto, como digo, tiene que ser visto de manera un poco más compleja. Pero la sociedad ecuatoriana sí da la impresión de que está empeñada en continuar silenciando los debates. Uno habla de esto y le caen a piedrazos por drogadicta. ¿A qué hora drogadicta? He estado estudiando, ¿no? Bueno, una farrita para... Pero ¿a qué hora puedo ser drogadicta? No tengo tiempo. Peor con la guagua. La sociedad ecuatoriana parece empeñada en continuar silenciando los debates urgentes, necesarios y resonantes en todo el mundo sobre la función de la prohibición en la economía del mercado ilegal de las drogas. Es comprensible, los ecuatorianos hemos sido expuestos a actos terroristas que han producido el efecto deseado de terror. Ya no son solamente los pobladores de San Lorenzo los que sufren de la incertidumbre que produce una violencia que no se puede controlar. Ahora somos todos. Como paréntesis, todos los días una amenaza de bomba, ¿no? En la Politécnica fue la última que yo leí, pero no he leído, no sé qué más habrá. Pero todos los días, ya mismo han de decir en la Defensoría, o sea, no sorprendería, pero es que hay todos los días una amenaza y estamos aterrorizados. Somos todos que nos reconocemos ahora como vulnerables ante este fenómeno que, a pesar de haber sido, entre comillas, contrarrestado desde hace varias décadas, solamente parece que aumenta y aumenta, ¿no? Hablar de legalización es interpretado como desacertado, por supuesto es políticamente incorrecto, ¿no? Mientras los argumentos se sostienen en la responsabilidad colombiana y en la necesidad de mano dura. Que ojo, yo no estoy diciendo démosle una casa y la ciudadanía al guacho y todo bien, reinsertemos de... Tiene que ir preso para siempre. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que necesitamos repensar cómo además le estamos dejando que superfinancie sus operaciones con un montón de plata. No quiere decir mano suave, quiere decir tenemos que realmente sentarnos a pensar si solamente la mano dura ha servido de un carajo, porque yo pienso que no. Podemos hablar de la legalización de las drogas. Esto no significa que vayamos a legalizarlas inmediatamente. La respuesta siempre es: el Ecuador no está preparado. Pero ¿el Ecuador está preparado para la violencia del narcotráfico? Tampoco. Yo no estoy preparada, no sé, pero qué miedo. No sabemos qué hacer, no estamos preparados. Y entonces por lo menos hay que empezar a hablar, ¿cierto? No significa que además que la legalización va a permitir el acceso de adolescentes a las drogas, ¿no? Menos aún significa que la población entera se abstiene de consumir solamente porque es ilegal. Siempre el argumento es que todos se van a drogar. O sea, vos no te drogas porque es ilegal. Y si legalizan, vas a correr a drogarte, ¿de verdad? O sea, no tienes nada de información sobre lo peligroso de la heroína y el intercambio de agujas, no te da asco, no te preocupa tu salud. Solamente es porque es ilegal, vos, porque un semáforo en rojo sí te pasas, pero no te drogas porque... No es así, eso es una falacia, eso es mentira. No es verdad que la gente no se drogue porque sea ilegal. La gente se droga y por eso hay un gran negocio. Y por eso hay problemas de adicciones. Pero además no todos los que se drogan tienen problemas de adicciones. Es muy baja Lo que pasa es que no se ha hablado nunca de usos normales, pero ese es otro tema. Todos
Todos estos argumentos sirven para silenciar un debate que debió haber empezado hace mucho tiempo, mucho antes de que el narcotráfico permita el acceso a tantos recursos, pero sin procesos educativos o de inserción social. Por ejemplo, ¿no? Las insólitas rentas de las drogas terminan en manos de niños como el Guacho, que es Walter Patricio Arízala Bernaza, que tiene 27 años, pero que empezó en las FARC desde los 15 años. Y que decidió retirarse de la guerrilla ante las negociaciones de paz y, por supuesto, mantener el negocio del narcotráfico, que le produce alrededor de $25 millones por semana. ¡Qué barbaridad! Pero en manos de un niño que ahora tiene 27 años, que no fue al colegio, que no estudió nada, qué familia tendría, en qué condiciones de violencia crecería, y que prácticamente se terminó de formar con las FARC desde los 15 años. Y entonces, al dejar el mercado en manos del narcotráfico, dejamos todos estos terribles recursos en manos de un niño armado que no tiene familia, que no tiene inserción social. Y multiplicado por 800 miles, no sé cuántos niños como el Guacho habrá, con millones de dólares. Es preocupante. Las drogas ilegales mueven grandes cantidades de dinero. Se estima que el tráfico de drogas le representó entre 426 a 652 billones de dólares al crimen transnacional organizado en el 2014. Esto dice la Oficina de las Naciones Unidas de Drogas y Delitos. Esto le hace un negocio altamente atractivo, por supuesto. La vinculación con el mismo está cada vez más extendida. Yo hice recién un estudio para la SED, que todavía no se publica, recién terminamos, el colectivo de estudio de drogas y derecho sobre el cannabis. Y una cosa que dicen las personas entrevistadas es que cada vez más vende cualquiera. O sea, ya no es una cuestión de subsistencia vender drogas, ya no es que haces esto porque no tienes trabajo, sino porque quieres un dinerito extra y entonces vendes nomás, y cualquier pana, cualquier amigo consigues fresco. O sea, es un negocio atractivo además, menos estigmatizado, ¿no? Cada vez más, y entonces cualquier persona puede dedicarse al menudeo y generar ingresos. Por esta naturaleza creciente del mercado de drogas, a pesar de que la prohibición ha dominado el escenario internacional desde hace mucho tiempo, una preocupación importante tiene que ver con el acceso a sustancias que no tienen ningún tipo de responsable detrás. Recién hubo este lanzamiento del Centro de Estudios de la CETED, ¿no? Ajá. Estuvo nuestra compañera María José. Y entonces ahí, bueno, yo había leído algunos artículos de periódico en donde se hablaba de la CRIP y los químicos en la CRIP y que salen de las cartas que les manda la CETED a los periódicos. Y entonces yo pregunté en el lanzamiento de esto, bueno, ¿y se han hecho análisis de la marihuana? Que no. Se ha hecho, o sea, ni siquiera sabemos, pero además hay este pánico y hay posibilidad, porque ¿quién regula qué tiene la marihuana? Le pueden poner el fentanil que está matando a gente en Estados Unidos a la marihuana y nosotros ni nos enteramos porque es ilegal, porque es como muy difícil que un adolescente, un niño vaya y se tome una botella de trago destilado en la casa de alguien, porque el alcohol es legal. Yo no digo que el niño vaya y tome, pero yo de niña sí tomé. En el colegio sí tomé y nunca tomé un puntas destilado en algún lugar clandestino. Siempre fue una botella legal que o compró algún amigo adulto o el ñaño de alguien o que se robó a alguien de la casa de los papis. O sea, no estuve nunca expuesta a cualquier cosa, ¿no? La legalización ahora permite regular estas variables. Entonces, si hoy se toma alcohol, la botella es lícita, viene de algún lado legal, aunque no es legal venderles a los niños y no les vende. Pero los niños se dan modos y toman, porque nosotros también, no, o sea, yo me imagino que si es que yo tengo mi kit de heroína en la casa, mi guagua ha de coger. Entonces, no es así, o sea, las cosas no son tan sencillas. Pero el alcohol es un tema cultural, está en la cultura y está regulado, y eso hace que no les vendan en el colegio, mientras que la heroína sí les venden en el colegio. El alcohol tiene un registro sanitario y un responsable, y si alguien se intoxica, van, incautan, cierran, clausuran, alguien va preso. Pero con la heroína, ¿qué hacemos? ¿A quién? Al dealer le metemos preso, gran logro, pues no pasa nada. Entonces, es complicado. Yo no digo que deberían beber alcohol, digo que yo bebí alcohol. Que lancen la primera piedra del que no bebió alcohol de adolescente, no. Así es. Lo que quiero decir es que cuando las cosas son legales se pueden regular, y tal vez ahí tenemos una discrepancia porque creemos que lo políticamente correcto es hablar de regulación. ¿Pero qué vamos a regular? ¿Lo ilegal? No, se legaliza para regular. Y entonces, por ejemplo, en Holanda
En Holanda hay un montón de lugares, de clínicas, en donde les dan 3 veces al día su dosis de heroína a los drogadictos, y eso es legal y es gratuito, y entonces el mercado de heroína en las calles no está, porque no hay dónde, porque no hay quién. Ajá. En el resto de países de Europa sí hay, sobre todo los que no tienen estos programas de tratamiento asistido por heroína, pero eso es una legalización de la heroína. Es algo legal, no es ilegal. El cannabis en Holanda, en cambio, no es legal. Ahí es una cosa diferente. Se permiten unos espacios seguros de consumo. Son los coffee shops. Pero ahí lo que se hace es se permite un espacio seguro, asumiendo que, porque se hace una clasificación, lo que ellos hicieron como un paréntesis, ¿no? Se hace una clasificación de las sustancias considerando las que son con un riesgo inaceptable, como la heroína, la cocaína, lo que sea, y las que son de un riesgo fresco. Y entonces la marihuana está en categoría 2, y entonces el razonamiento es que si es que hay un espacio legal y seguro donde la gente puede consumir, ya no necesitan ni meterse con las drogas que son inseguras, que son peligrosas, ni irse al mercado de la calle. Cuando se quiso en el 2012, 2009, no sé, por ahí, se quiso regular, ¿se acuerdan que se empezó a hablar de reprimir, de cerrar, de tener una lista, de registro de los usuarios? Las personas dijeron, muchas gracias, mi privacidad es más importante, así que se joden, yo no voy a firmar nada, ni me voy a registrar en el Estado, en ningún lado, para que me estigmaticen, voy a comprar en la calle otra vez. Y eso es todo lo que pasó, y entonces esa idea de que la gente tenga que registrarse se abolió a los 6 meses, porque obviamente no funcionó. La otra idea era que tiene que ser ciudadano holandés para que pueda consumir, pero por supuesto hay turismo de drogas, y el turismo de drogas trae dinero, y entonces decidieron bajar a nivel municipal y que cada municipio decida, y los grandes municipios, entre otros municipios, pero las 4 ciudades más grandes, han decidido que no. Entonces, ahí hay una ambigüedad importante, interesante, pero en todo caso sí hay una perspectiva de reducción de daño y de atención a la salud, que lo que ha hecho es bajar de la crisis de opio que ellos tuvieron en los 70s, que en principio de los 80s significó 30.000 adictos a la heroína, a 14.000 en el 2010, o sea, bajaron totalmente, y además no hay menores de edad entre los que consumen heroína. ¿Por qué? Porque al ser legal, digamos por lo menos al descriminalizar los usos, los heroinómanos están en las calles, son vistos por todo el mundo, y los chicos interesantemente no ven a la heroína como un acto de rebeldía, sino como un acto patético que necesita del Estado dándoles su heroína. Qué perdedores, la palabra que se utiliza en los textos, distintos textos que analizan estas cifras, es qué perdedores. Y entonces esto también es importante ver, porque mientras más reprimimos, parecería que fuera una cosa más cool para los adolescentes, ¿no? Pero cuando ellos ven lo que significa la adicción a la heroína, no les interesa. Y es interesante porque Holanda tiene, lo que empieza a tener es una población de pacientes geriátricos en este tratamiento de heroína. Y realmente no hay menores de edad. El promedio de edad está entre los 40 y 50 años, una cosa así. Y es muy interesante, y nos toca pensar en las opciones que han tenido otros países, aunque no es que la legalización ha significado que se venda en la tienda de la esquina, ha significado que la heroína está en manos de las clínicas, que les inyectan a las personas o les dan para que fumen o lo que sea que hagan, como quieran hacerlo, y además hay cada vez menos personas que se inyectan la heroína. Parece que lo que más hacen es fumar. Entonces, bueno, el narcotraficante, por supuesto, es el que menos tiene interés en que se legalicen las drogas, porque imagínense ustedes, ¿no? Si yo me quiero poner un negocio legal, tengo que respetar los derechos de mis empleados, tengo que pagarles los sueldos, afiliarles, tengo que tener un estándar de calidad, tengo que, claro, pagar impuestos. Entonces, obviamente, el último interesado en que se legalice es el narcotraficante, porque además pondría en riesgo el monopolio que tiene sobre la producción de estas sustancias. Entonces, por supuesto, este negocio no es que es lucrativo porque compite con otros productores. Ahí está que Colombia es prácticamente el único productor de cocaína, ¿no? Perú y Bolivia el 8%, Estados Unidos, o sea, es un monopolio importantísimo de una cantidad de, ya vieron, ¿no? 600 ni sé cuántos billones de dólares en el 2014, es una cosa impresionante, y entonces hay que pensarlo, ¿no? No le interesa además al narcotraficante si es que el producto que produce es cortado después por los vendedores y la calidad es cada vez menor. A eso a nadie le interesa en el mercado del tráfico. Solamente nos interesa a nosotros, que vemos que puede que los muchachos empiecen a consumir sustancias cada vez más cortadas y más peligrosas, y además que no hay forma de que nosotros podamos controlar eso, porque seguimos metiendo presa a la gente y no pasa nada. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. De nada, no pasa nada. ¿Por qué sigue habiendo drogadictos? ¿Por qué sigue habiendo
noticias de los niños, bueno, esta noticia de los brownies en la Universidad de Guayaquil, que me parece chistosa. Pero en todo caso, es claro que la prohibición no protege a los jóvenes, no protege a nadie. Los niños ahora se les ofertan sustancias. Si ustedes compran un yogurt en el Supermaxi, el yogurt tiene un semaforito que dice alto en grasa, medio en azúcar, bajo en sal, no sé qué. Pero si ustedes compran heroína en un colegio, no saben nada de esa heroína. De nada. ¿Qué tiene? ¿Quién hizo? ¿Con qué está mezclada? ¿Tiene fentanil? ¿Tiene raspado de pared? ¿Qué tiene? No se sabe. Cuando me dicen, porque siempre me dicen, vos quieres que tu hija le vendan drogas de los colegios, ya les vende. Yo quiero que no le vendan en los colegios y que por lo menos esté informada de qué sustancias hay y qué efectos pueden tener. Pero si yo no le informo, si el Estado insiste en silenciar estas cosas, entonces le van a vender cualquier porquería en el colegio y le puede matar. Porque ha pasado que se mueren los niños. Y entonces, a mí sí me horroriza la posibilidad de que mi hija esté expuesta a un mercado que no está regulado por nadie y que puede ser muy peligroso. Y que además estemos todos obsesionados en silenciar la realidad de eso que está sucediendo desde el pánico moral, para que nos quedemos todos callados, sigamos financiando una guerra absurda que no logra absolutamente nada más que aterrorizarnos cada vez más y subir y aumentar el negocio lucrativo que son las drogas. Yo como mamá, que me daba un poco de chiste cuando antes oía a las mamás decir como mamá, pero ahora digo, es que bestia como mamá, me preocupa pues. Y sí me interesaría que por lo menos podamos hablar de este tema con muchísima honestidad. Es algo que yo planeo hacer con mi hija, que tenga mucha claridad de qué son las drogas, de cuáles son los peligros, de que si por último quiere probar, qué tiene que pensar, qué tiene que buscar, qué tiene que contemplar. Hay algunas publicaciones que hace la sociedad civil, sobre todo en los Estados Unidos, sobre cómo acceder de manera más segura a las drogas, porque algo hay que hacer, porque no hay posibilidad de acceso seguro a las drogas para los adolescentes, porque estamos todos aterrorizados y callados, mientras la plata es cada vez mayor. Los involucrados son cada vez más dentro del Estado, de las fuerzas policiales, de los políticos, etcétera, cada vez más involucrados, y entonces queda esto en manos de la sociedad civil. Y yo creo que este es el momento para hablar de esto. No digo, por supuesto, vuelvo a decir, yo no digo legalicemos ahorita, tampoco digo que yo sé la respuesta. Lo único que digo es, perdamos el miedo de hablar de esto, que nos van a insultar, nos van a decir estúpida, mala mamá. Sí, pero salados, ¿qué puedo hacer? Por mi hija, por el país, por nosotros, hay que hablar de estos temas.